Muy bien. Bueno, eh, ¿cómo andan? No sé si han leído el capítulo de, sí, que se la bibliografía obligatoria, que es el material del libro este de agroecosistema. El libro en un momento ya hemos charlado de hacerle algunas correcciones, cambios, cosas que han ido modificándose o se han ido actualizando. Pero bueno, en términos generales sí mantiene, en términos generales mantiene su vigencia. Bueno, escuchan bien, aunque sea mándenme por audio o por el chat que se escuche y largamos. Sí, sí, Perfecto. Buen día, Francisco, sí, sí, se perfecto. escucha. 10 puntos. Es medio raro todavía dar clases ante una pantalla nomás y no ves ni las personas ni nada. Modifica las formas, el abordaje pedagógico. Bueno, a ver. Bueno, vamos a alargar entonces. ¿Se acuerdan que en la primera clase estuvimos viendo alguna caracterización de cómo funciona o algunas interpretaciones, algunas lecturas de cómo es el funcionamiento de la economía y de los modelos de acumulación a nivel planetario? Usamos esta herramienta analítica que es el análisis por sistema mundo, que nos da una idea de cuáles son las líneas principales que guían el desenvolvimiento de la economía en plazo, no solamente en el ahora, sino en un plazo largo, de los últimos 200, 300 años, y hemos identificado eh, ciertas cuestiones que son restricciones a este desarrollo, este basamento, hasta el núcleo fundamental de que para que las cosas sigan funcionando tiene que continuar la acumulación, pero que esta acumulación se traccione vía apropiación humana, por un lado, con el trabajo no remunerado o mal pago, etcétera, y por el otro que eso eventualmente no sé cuántos límites tiene, pero que sí lo que sí tiene límites es la apropiación ambiental, es decir, estamos generando un proceso o hemos generado un proceso de crecimiento basado en el uso difundido y extendido de recursos, de bienes no naturales, ¿sí? De recursos principalmente energéticos, petróleos, que se están agotando y que están generando cambios drásticos en el planeta y que el sistema de funcionamiento económico, y así todos los sistemas económicos, no es privativo el capitalismo, no suele tener mecanismos de contrarregulación, de regulación interna que le permita regular cuáles son los límites de apropiación. Es decir, que estamos empujándonos hacia la frontera misma de la capacidad planetaria. Ya la capacidad de sostenimiento en gran medida la hemos superado hace un tiempo atrás y ya estamos viendo las consecuencias, digamos. Entonces, ahí aparece una cuestión que es que si bien muchos de los recursos son no renovables y la ventana de agotamiento es, es de aquí a por ahí, que lo notemos dramáticamente, 20, 30 años, lo que está pasando es que los deterioros se ven antes que los 20, 30 años. O sea, ya estamos en un proceso de deterioro masivo. Esto no implica que desaparezca la raza humana ni ninguna de esas cosas así apocalípticas, pero sí que va a haber cambios dramáticos. Entonces ahí es donde se plantean, bueno, los escenarios futuros, el famoso entonces, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué alternativas tenemos? Y esto del sistema no parecía tener mecanismos de retroalimentación. Ahí aparecen entonces varias cuestiones. Una que vamos a tocarla, pero más rápido si se quiere. Hace unos años atrás le dábamos más machaque a esto, ahora ya no. Ni vale la pena hasta un punto demasiado. Es esto de la conceptualización de la sustentabilidad. La sustentabilidad surge como concepto final del mediados de los 70 y se va enriqueciendo y termina convirtiéndose en una definición que es multidimensional y compleja. Porque multidimensional, porque podría definirse la sustentabilidad como
la capacidad que tienen los sistemas de satisfacer las necesidades futuras, necesidades actuales, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Ahora, lo que ocurre es que hay un problema en la definición de cuáles son las necesidades actuales y qué van a necesitar y cómo acortamos la duración de las generaciones futuras. Entonces, nada, es una definición multidimensional porque abarca varios conceptos. Uno es cuál es la escala jerárquica ecosistémica que define la sustentabilidad, a partir de qué variable empiezan a ser las cosas sostenibles. Esto es, ser sostenible a nivel nicho, a nivel parche, a nivel establecimiento, a nivel paisaje, a nivel ecorregión, a nivel región económica, a nivel país, a nivel planetario, ¿dónde surge eso? Y si todas las dimensiones tienen que ser, todas las escalas tienen que ser sostenibles, entonces eso implica no reconocer que hay un grado tal de interconexión entre las escalas jerárquicas que es difícil encontrar la punta del ovillo ahí. O sea que es una particularidad a partir de ciertas instrucciones, de la combinación, y aparte, a partir de cuál es la escala temporal para decir que algo sostenible. Y esto lo digo pensando que, por eso ahora ha mainado un poco, hasta hace unos años podían encontrar publicaciones y lo que fuera que era sostenible. En realidad tiene que ver que como es un atributo positivo, optimista, si se quiere, algo sostenible, entonces ¿quién iba a decir que no era sostenible? Entonces todo es sostenible, entonces nada por definición lo es. Termina siendo un concepto totalmente vacío. Eso es lo que se llama un término polisémico, como no está autodefinido, termina siendo un concepto baúl o concepto en el cual cada uno pone lo que quiera ahí adentro. Y polisémico significa que tiene múltiples sentidos, con lo cual pierde dramáticamente su capacidad explicativa como concepto. ¿Sí? Podríamos, una definición que está buena es la de la capacidad de la biosfera y la humanidad en coexistir, que es un término más bien planetario, pero que suena apropiado, si se quiere, a la idea. Esto es, me ha tocado revisar tesis que decían propuestas de planes de soja sustentable, que es una línea que hay ahí de algunas actividades, la soja sustentable, y lo que planteaban era que era sustentable porque en ciertos mínimos manejos a nivel de densidad de siembra y un par de cosas más. Entonces, la sustentabilidad estaba dada porque regulaba bien la sembradora. Me parece que por eso ahí debería prender varias luces, al menos amarillas, de que hay un uso a medio a la Bartola, lo bartoliano, del concepto. Entonces ahí aparece su manifestación en la práctica, que es el desarrollo sostenible. El desarrollo, dependiendo de qué manera entendemos el desarrollo, los que hayan cursado economía agraria hace unos años o que tengan que cursar ahora economía del ambiente, se va a trabajar que el desarrollo, dependiendo de la escuela o la interpretación económica de la conceptualización, muchas veces está basado en uno de los drivers principales es el crecimiento económico, basado en el crecimiento del PBI, con lo cual el desarrollo como crecimiento del PBI es sostenible como mantener el status quo, es medio como un oxímoron, o sea, un concepto que se anula en sus propios términos, ¿sí? No se puede. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Entonces, es seguir aplicando patrones de consumo por encima de la capacidad de sostenimiento ambiental, de la capacidad de la capacidad de carga ambiental y que eso siga sosteniéndose a lo largo del tiempo. ¿Quién lo define? Ah, por eso, como ven, no pierde bastante fuerza. Hay otras conceptualizaciones que se podrían trabajar o que se están trabajando para reemplazarlo. Sí, lo que es interesante es esto de las dimensiones de la sostenibilidad, que al menos algunos autores hablan de tres grandes dimensiones: ecológica, económica, social. Algunos le agregan una cuarta que es la cultural. Sí. Y sus áreas de intersección, que dicen que algo es sostenible cuando se dan las tres dimensiones, las tres patas de esa mesa. Algo es sostenible desde lo ecológico, desde lo social y desde lo económico. El tema de vuelta, es interesante esto, pero el problema que tenemos de vuelta es el tema dimensional, claramente.
Y piénsenlo también en esto de las ventanas temporales y analíticas, que nos sirve para eso los análisis sistema mundo. Fíjense que si aparte del sistema mundo le metemos las variables ambientales, es un análisis súper rico. ¿Cómo delimitamos? ¿Cuál es la ventana temporal? Por ejemplo, el sistema social. ¿Cuál es el más sostenible? Pensamos sostenible el que más tiempo duró sin generar grandes cambios ambientales así de deterioro. Ustedes, ¿cuál sería el sistema social o el sistema de organización social que ha durado más tiempo en la historia de la humanidad? No hace tanto que estamos organizados. Uno es los cazadores-recolectores, que han sido la forma más exitosa, si se quiere. Bueno, podemos incluirlo si quieren, pero ¿cuál les parece a ustedes? ¿Cuáles son los sistemas de organización social que han generado más deterioro? ¿Son más o menos sostenibles? ¿Qué les parece? Se escuchan ofertas. ¿Qué les parece? ¿Cuáles han sido los sistemas sociales con más deterioro? O el que menos se deterioraron. Bueno, si quieren algunos escuchan ofertas. El capitalismo es una organización social también. Claro, bueno, el capitalismo. ¿Cuál es la forma, teóricamente, cuál es la forma de representación o de organización social dentro del capitalismo más perfecta? La más acabada. Al menos en los papeles, ¿no? Después aparece China y quema no quema los papeles, muestra otra cosa. Es la democracia. Las formas de organización democráticas vinculadas a formas liberales de la economía y de la sociedad, lo que ha generado es de deterioro, pero igual recuerden, correlación no implica causalidad, la culpa no es la democracia, pero es una forma de organización de los últimos 200 años que ha tenido auge y si uno lo analiza, los procesos de deterioro son de ese momento. Mientras que si uno analiza sistemas económicos como el esclavismo, que es brutal, o sea, que no significa que sea justo, pero que es brutal, etcétera, que es convertir en objeto a las personas, es uno de los que menos deterioro ha causado, ha sobrevivido casi 10.000 años y un poco menos, pero los impactos han sido mucho menores, con lo cual basarnos solamente en cuestiones ambientales puras también es un problema de sostenibilidad. Puede llegar a generar monstruosidades como sostener eso que estábamos diciendo. Entonces fíjense que ahí tenemos algunos problemas de acotar los objetos o los marcos de estudio. No nuestros, un problema así estructural, genérico. Entonces ahí se plantean, bueno, estamos viendo las formas de producción que tal cual las conocemos y si nos focalizamos en la parte de los alimentos en específico, son una manifestación más de esta crisis estructural. Estamos viendo ahora, toda la gran parte de la población humana metida en sus casitas, en gran parte debido a la alta generación de personas, todos metidos en nuestras casitas, los que no es porque muchos no tienen casa donde vivir, es decir, hemos generado riqueza pero no la suficiente, o mejor dicho, no con la suficiente distribución para que todos puedan garantizar su cuarentena, sino que tienen que vivir en condiciones paupérrimas, porque bueno, en gran parte uno podría explicarlo en parte por eso de los sistemas económicos, por las formas de alimentación y por las altas densidades poblacionales. Entonces ahí hay varias cuestiones, aparecen y van a escuchar ahora, están escuchando, bueno, varias de estas críticas que estábamos haciendo, pero con alguna cuestión propositiva o normativa. Bueno, esto tendría que ser así, ya sea, o hay que hacer determinados cambios. Uno de esos cambios que se plantean es, por ejemplo, vamos a ver la agroecología, soberanía alimentaria. Creo que lo escucharon. No es eso, es la revolución verde, es la bioeconomía, va a salvar al mundo. Pues bien, bueno, vamos a ver cuánto de esto hay, cuánto no, dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque muchos de estos cambios implican cambios estructurales. Cambio estructural, acuérdense, la estructura de la economía es la tierra, el capital y el trabajo. Y es
cuánto de esto hay, de estos factores, cómo se combinan, quiénes lo poseen, ¿sí? Y cómo se estructura la economía y la sociedad en base a esta posesión de la tierra, del capital y del trabajo. O sea, cuando se habla de la estructura económica, es eso. Entonces, ahí el problema es mucho esto implica cambio estructural. Y si hay algo que no es sencillo, los cambios estructurales. ¿Sí? Entonces aparecen varios conceptos emergentes, algunos los van a escuchar con mayor frecuencia o intensidad, otros con menos, pero vamos a hacer un repaso, una construcción de algunos de estos conceptos. De hecho, esta clase está pensada como en tres momentos. Uno que estuvimos haciendo, otro que estamos entrando ahora, que es analizar los conceptos emergentes, y después, y bueno, donde vamos a meternos con agroecología, etcétera, la conceptualización. Y el tercero, que es un poco más de reflexión, es empezar a tomar estos conceptos y empezar a tensionarlos, ver hasta dónde estamos parados, hasta dónde cubren, cuáles son los flancos débiles, etcétera. Hay algunos que son fáciles de analizar. Primero que vamos a ver es capitalismo consciente, después intensificación, smart agriculture, intensificación ecológica, revolución 4.0, agricultura alguna, vamos a ver con otros nombres, pero es eso, agricultura de ambiente controlado, sistemas open source, agricultura digital, agricultura sin suelo e hidroponía, canales cortos, lo saludable, y por último agroecología y soberanía alimentaria. Bueno, ¿cuál es agroecología? Mucho esto vamos a ver rápido. Acá hay algo que es interesante que tiene que ver con esto del capitalismo consciente. Yo acá lo puse, fíjense, nada. ¿Qué es el capitalismo consciente? Una de las planteos, si sé que vamos de gradientes más cercanos al sistema convencional capitalista a los más contestatarios. Vamos con los más iniciales. Fíjense acá que hay algo interesante que es ¿qué es el capitalismo consciente? Van a escucharse propuestas de capitalismo consciente, que es el capitalismo que toma conciencia de sí mismo, que se asume como un sistema con contradicciones. Eso es lo malo, ¿no? Lo que buscan es que en realidad mantenemos el sistema de capitalismo y el problema es un problema de algunas cuestiones menores, que tenemos que ser un poquito más solidarios o más buenos y con eso está. Fíjense, esta es una lata de tomate que comercializa una empresa, de hecho a Marolio le importa, son tomates de Italia que se venden en Argentina, tomates en lata, que lo mismo que hace Mendoza, que generan trabajo mendocino, ahora estamos hablando de lo local y lo se ve la importancia. Bueno, este capitalista consciente trae tomates de Italia para venderlos más baratos y una porción de los dividendos de su plusvalía son donados a través de una empresa que seguramente permite no pagar ganancias. Capitalismo Consciente se llama la empresa y dona una parte a Techo, que es otra ONG que construye casas y generalmente sirve también como responsabilidad social empresarial. Fíjense que eso me parece siempre una buena escenificación del capitalismo consciente. Y la otra es esta. Me parece bastante entretenido para analizar hasta un punto, pues ya deja de ser gracioso, que tiene que ver con gran parte de justamente estas aspiraciones de lo que uno considera, o sea, como hecho reflexivo interno, cada uno de nosotros, de que uno considera, bueno, no, yo estoy haciendo prácticas transformadoras, no sé qué, bueno, cuánto de esto nos forma parte más allá de unas prácticas que son acciones del capitalismo consciente. Esto es interesante porque es un juguito 10, ¿sí? De polvo industrial para ponerle al agua. El polvo industrial con algún sabor artificial de algo. Y lo interesante es que lo que han hecho acá es, como ejemplo, han hecho algún brainstorming, alguna tormenta de ideas, seguramente viendo algunas cuestiones de género, se lo han hecho a mujeres, deben haber hecho algún análisis de que son las mujeres las que consumen principalmente este tipo de producto y van a ver por qué hicieron alguna tormenta de idea de lo que les gustaría. Fíjense que les gustaría hacer un emprendimiento, o sea, tomás esto y tenés como valor aspiracional en un emprendimiento de qué tipo, sustentable. Sos influencer, editas libros, tener un año sabático como valor aspiracional, hacer una huerta, o sea que fíjense, hacer prácticas agroecológicas es también aspiracional para el capitalismo consciente. Hacer viajes exóticos, ayudar a una ONG, o sea que si compran la lata que estaba al lado, ayudan a la ONG. Terminar la maestría,
ir a shows internacionales, que se complica hoy por streaming solamente, tener un programa de radio, hacer un documental, ser bloguera, terminar el doctorado. Seguramente esto tiene una marca de ropa también. Como ven, una mención importante. Lo interesante de todo esto es que justamente parte de estas valores aspiracionales que pensamos que sostenemos, que son transformadores, no son más que prácticas, forman parte de nuestros estratos de clase al cual pertenecemos. Esto ha sido hecho seguramente a mujeres de 25 a 30 años de sectores medios urbanos, que deben ser los que compran esto. No lo analizo. Pero bueno, esto es un poco lo que hay. Entonces, capitalismo consciente implica mantengamos lo que tenemos con un poco de maquillaje. Ya si lo miramos de la producción de alimentos, varias de las corrientes lo que plantean son intensificaciones sostenibles. Es decir, aparece el concepto de sustentabilidad y dicen lo que ocurre, lo que puede dar la respuesta de alimentación. Siempre piensen de alimentación, eso habría que hacer otro seminario que sea el de analizar la problemática alimentaria. Y ahí tenemos dos grandes vertientes, que los dos combinan, que es los problemas de alimentación dados por la oferta y dados por la demanda. Y oferta es, no se produce lo suficiente, no es bueno, lo que fuera, demanda, hay mucha gente. Entonces, esas son como las dos grandes lecturas que se suelen hacer, de un lado del otro, y a veces las dos. Entre ellas, uno de los problemas es el de la oferta. Necesitamos producir más y mejor. Entonces, para hacer eso, tenemos que intensificar. Ahora, ¿qué es intensificar? Es aumentar la tasa de aplicación de un factor de producción en relación a un segundo factor. Eso es intensificar. ¿Sí? Generalmente, cuando intensifico, reemplazo un tercero. Esto es, intensificar suele ser aplicar más cantidad de capital por unidad de superficie. Cuando aplico más capital, generalmente o reemplazo o semillas, o reemplazo trabajo, algo reemplazo. Entonces lo que busco incrementar es la eficiencia. Pero la pregunta es, ¿qué eficiencia? Primera gran cuestión. ¿Sí? Entonces nos metemos con intensificación sostenible, sustentable, se meten de vuelta con el fetiche de la sustentabilidad. ¿Por qué fetiche decimos que es la sustentabilidad? Porque es un concepto creado por los humanos que pareciera cobrar vida y tiene cierta vida propia, la cual admiramos nosotros, pero no es más que el producto de las discusiones humanas. Eso es un fetiche. Y entonces aparece, bueno, ¿qué intensificamos? Mantenemos toda la esfera de producción, distribución, circulación, consumo, y simplemente hacemos que sea más eficiente. ¿Es necesario que sea más eficiente la producción? Sí, seguramente. En cualquier escala deberíamos ser, es uno de nuestros nortes, y de ser lo más eficientes posible. El tema es en función de qué y para qué. Sí. Y ahí aparecen algunos ejemplos. Intensificación sustentable como la tecnología, con sus manifestaciones múltiples. Una de ellas es la tecnología o la agricultura inteligente, vastas superficies. Generalmente lo que plantean varios autores con respecto a esto es, tiene que haber proceso fuerte de urbanización y de abandono de lo rural. Entonces, con lo rural lo que tenemos que hacer son zonas de altísima producción industrial, ¿sí? Basadas en sistemas de alto nivel tecnológico, entre muchas comillas, eficientes. Entonces, hacemos tecnología controlada 4.0, ¿sí? Máquinas sin personas, controladas por drones o por otros dispositivos que permiten hacer un uso eficiente, etcétera. No liberamos tanto glifosato solo en los lugares que es necesario. Pero sería agricultura sin personas y de producción industrial. Todo esto permite hacer insumos de origen biológico que van a servir para hacer productos industrializados. Un poco es eso lo que está atrás de la intensificación sustentable. Fíjense que mucho no cambia o es poco más de lo mismo. Otra forma de verlo es otra vertiente de la tecnología 4.0 es en la agricultura urbana, lo que se llama el Z-Farming, agricultura cero suelo, cero. Z-Farming, esto se aplica, es hidroponía, si se quiere, o cultivos sin suelo, y muchas veces en cultivo en oscuridad total. Esto tiene alguno, para no ser categórico en las definiciones así tajantes, esto se
Tiene algunas ventanas de aplicación en zonas de alto nivel de urbanización, donde la producción que se hace intraciudad puede llegar a servir o puede dar algunas mejoras con respecto a no hacer nada, digamos, en las ciudades de producción de alimentos. Sin embargo, ahí hay una cuestión previa que tiene que ver con que si las megápolis, cuánto tiempo pueden sostenerse con su metabolismo de uso de recursos. Fíjense, bueno, esto yo creo que es Inglaterra, lo que se hace es producir en lugares completamente cerrados, con altísimo nivel de insumos externos, que lo que hace es reutilizar la luz para producir en la cercanía de la ciudad. Acá lo mismo, esto es tecnología 4.0, diferentes ejemplos de hidroponía en ciudades. Lo de ahí que ven es un túnel antiaéreo de la Segunda Guerra en Inglaterra, que quedaron vacíos y lo están usando ahora para hacer hidroponía. Es interesante, sí, es aplicable en nuestro país hasta un punto, sí, es discutible el tema de los resultados económicos y aparte en un contexto donde tenemos mucha superficie sin utilizar, con lo cual ahí abrimos, no sé, esto, Smart Agriculture, agricultura inteligente. Esto puede realizarse todo solo con una persona que haga la cosecha, pero que después todo el manejo esté completamente artificializado y regulado. ¿Sí? Entonces esa es una de las diferentes vertientes de más de lo mismo. Ahora, ahí aparecen varias discusiones. Una es, ¿seguridad alimentaria implica lo mismo que soberanía alimentaria? Ha ido modificándose la conceptualización, de hecho ahora hay algunas lecturas un tanto diferentes, pero han evolucionado, pero se entiende seguridad alimentaria cuando para la FAO se entendía como cuando existían todas las personas, que todas las personas tenían en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias. Que se basa principalmente en que todas las personas tienen que tener, se basa en el acceso, ¿sí? Y han incluido la cuestión de preferencias. Pero básicamente la seguridad se basa en el acceso de necesidades energéticas. Ahora, seguridad alimentaria, ¿es soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria, de acuerdo a la definición dada por el 96 de la Vía Campesina, que creo que acá está la posterior, no, se ha ido modificando, se plantea como un derecho, que aparece en una cuestión más, es un derecho social y colectivo, de definir políticas agroalimentarias, garantizando el derecho a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y ecológica, distribuidos de forma democrática y accesible a toda la población, consumidos de manera consciente y responsable. El derecho a controlar su sistema alimentario y productivo, el derecho de las mujeres y de los pueblos de definir qué quieren consumir, cómo y quién se los produce, respetando la gestión de los espacios rurales en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. Fíjense que aparece una conceptualización mucho más amplia, que vamos a empezar a ver después de desarmarla también, hasta cuánto es posible, hasta cuánto no. Pero ahí hay dos cuestiones. Por un lado, seguridad alimentaria tiene que ver con que la gente coma. Esto ha sido en gran parte motorizado, un paso posterior a que no haya nada, claramente. Sin embargo, el concepto de seguridad alimentaria fue motorizado en gran parte por la trasciende que fue motorizado por grandes corporaciones y por grandes bloques como Estados Unidos, y lo que buscaban en su momento era poder ubicar excedentes agrícolas en el mundo. Entonces, así a través de su brazo filantrópico USAID, ayuda americana sería, en los 90 y 2000 ubicaba, en los 80 también, ubicaba excedentes de maíz, de cinturón de maíz americano en países de África. Cuando entraban estas semillas y estos insumos, y etcétera, desbarajustaba todos los sistemas de autoconsumo de estos países africanos. Entonces, se basaba en eso, básicamente, o en la entrega de alimentos ultraprocesados, industrializados por sus fábricas en países de América Latina, África o Asia. O como ejemplo palmario, cuando estuvo el terremoto de Haití, lo que hacía USAID era tirar
hacía cálculo de cuánta gente había abajo y pasaban con los aviones militares y tiraban comida desde con paracaídas, unos bolsones gigantes y que la gente haga lo que pueda, lo que quiera. Eso es la conceptualización de seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria implica el definir cuáles son las políticas alimentarias de un país, donde yo englobaría la cuestión de la soberanía alimentaria en la soberanía más amplia de un país, que tiene múltiples dimensiones, una soberanía política, soberanía, independencia económica, y donde además aparece la soberanía alimentaria como una de las patas, ¿sí? Para no acotarlo solamente a eso. Entonces es interesante porque la soberanía alimentaria se plantea como una propuesta integradora de los sistemas agroalimentarios, que influye, no aparecen variables políticas, económicas, sociales, ambientales, aparece la alimentación como un derecho individual y social en contraposición con los privilegios, es decir, no es que come el que puede pagarlo, sino que nos habla de la mercantilización, sino que come que coma el que tiene hambre. O sea, todos y todas tienen que poder llevar un plato de comida a su familia. ¿Sí? Entonces acá se engloba esto en la soberanía política, económica y cultural de las naciones. Y ahí aparece una cuestión que tiene que ver, bueno, ¿cómo producimos entonces? Esto es marco grande la soberanía alimentaria. Ahora, ¿cómo esto se lleva? ¿Cómo esto se tiene músculo, toma cuerpo y se mueve? Este Frankenstein que estamos creando, ¿cómo le insuflamos vida? Bueno, a través de la agroecología uno podría decir. En realidad hay otras formas de ver la soberanía alimentaria, o mejor dicho, la soberanía alimentaria no excluye múltiples formas de cómo producimos, consumimos y distribuimos alimentos. Es amplio y hay diferentes matices o degradés, si se quiere, en los procesos de soberanía. Es un proceso amplio en discusión, en construcción y reflexivo y de transformación. Dentro de todas esas múltiples formas del cómo hacemos, aparece la agroecología. La agroecología tiene algunas cuestiones interesantes porque sería como gran mirada en la soberanía alimentaria en acción, ¿no? Es la forma más acabada en donde se engloban gran parte de las conceptualizaciones de la soberanía alimentaria. ¿Sí? Sin embargo, no existe la agroecología, existen múltiples lecturas e interpretaciones de las agroecologías. No hay una, hay múltiples agroecologías. La agroecología es una mirada ecuménica de las agriculturas alternativas. Algunas van a ver, son más contrahegemónicas, más contestatarias, y otras no lo tanto, hasta un punto. Entonces, vamos a empezar a hacer algunos análisis. También implicaría más tiempo de cursada, pero básicamente lo que vamos a hacer es hacer un análisis de espacio tecnológico, que lo que hace es una metodología que lo que nos permite es empezar a hacer los recortes de la tecnología, es empezar a desensamblarla, entenderla. Por un lado, cuáles son los principios rectores de esas tecnologías, de esas corrientes. Cuando digo principios rectores, es bajo qué cosmovisión se basan, qué principios filosóficos que nos da, se basan muchas veces en los modelos sociales ideales. Esto es, toda tecnología, toda lectura tecnológica se basa en una mirada de hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que, entre comillas, está bien. Acá hay que ir. Esto sería nuestro ideal. Entonces, la aplicación de esta tecnología debería contribuir a la construcción de ese ideal, que puede ser compartido o no, más o menos específico, que es compartido porque lo aplica o no. Entonces podemos hacer un recorte de la intervención tecnológica y ver cómo se materializa en tecnologías propuestas. Algo interesante es que la agroecología no se plantea de manera, o al menos se plantea esta de manera latente, no está explícito que no se plantea hacer solamente un conjunto de tecnologías. ¿Qué es agroecología? La agroecología es densidad de siembra, es asociación, rotación, preparados para los bichos. Eso es la agroecología, una suma de prácticas o de insumos. Bueno, teóricamente, para una gran cantidad de estas corrientes, la agroecología es más. Se plantea hacer un cambio de paradigma, del cómo se hacen las cosas, del por qué y para qué. ¿Sí? Y tiene una mirada sistémica teóricamente. Esto implica que aborda la cuestión alimentaria
no solamente desde la esfera de producción, sino también desde lo económico, lo social y múltiples dimensiones, ¿sí? O debería abordarlo. Y ahí aparece entonces el primer gran problema, que es la agroecología. Ahí hay múltiples definiciones y creo que puse alguna más, pero si no, no, se las puse en los textos. ¿Qué es la agroecología? La agroecología, hay una mirada más científica que es la de la aplicación de principios ecológicos para el diseño de agroecosistemas sostenibles. Esta es la primera de Glickman. Fíjense que ya se basa en una mirada de que es de funcionamiento del ecosistema para la sostenibilidad. Ya con todo lo que veníamos, ya dejamos la ventanita abierta de duda. Nichols y Altieri Nichols nos dice que es una disciplina científica, con lo cual todo lo que sea construcción popular de conocimiento ya empieza a quedar medio rengo. ¿Y qué es? Es analizar los procesos agrícolas de manera amplia y considera los ecosistemas agrícolas como unidades de estudio. O sea que se basa en tranqueras adentro. ¿Cuáles son los riesgos de trabajar tranqueras adentro? Que yo corro el riesgo de focalizarme solo en la producción y no meterme en las otras esferas. Y lo que va a terminar pasando es que terminan aplicando, como hemos ya visto, los mecanismos de reproducción de los sistemas capitalistas o de exclusión. Y lo que va a pasar es que no voy a ver, si yo pensaba que la agroecología iba a servir para cambiar entre grandes comillas el mundo, pues bien, no va a servir como categoría aspiracional de juguitos Klein. ¿Sí? Ese es el problema, o el problema, la observación grande que uno haría. Si uno se centra solo en ecosistemas agrícolas, comunidades de estudio, termino preparando productos, o sea, una de las canales posibles es que coma el que pueda, coma sano el que pueda pagarlo. Produzco agroecológico, pero va a ser un producto diferenciado, con canales exclusivos, para minorías esclarecidas, y que ellos van a poder comer sano. Ahora el resto, y no, si no lo puede pagar ya no es mi problema. Entonces, el mensaje atrás de eso es, y que está latente en muchas agroecologías, es come sano el que puede pagarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el que no puede pagarlo? El que coma bosta, básicamente, coma alimentos industriales baratos de mala calidad, lo que está subyacente. Y lo que está subyacente, eso es muy, muy frecuente. Si yo me quedo solo pensando en la mirada productiva, muy probable que pase. Después tenemos la tercera definición, que es la de Sevilla Guzmán, que nos habla que agroecología es el manejo ecológico de recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria. Ahí está poniendo más picante la cosa. Y ello mediante propuestas participativas de los ámbitos de producción, circulación y consumo para combatir el neoliberalismo actual. O sea, ahí ya nos pusimos combativos y fíjense que hacen planteos la agroecología como herramienta de transformación general de la sociedad. O sea, ya aparecen todas estas dimensiones. Sin embargo, y aparece un gran sin embargo, yo preguntaría, o varios se preguntan, ¿qué pasa cuando no se cumplen todas estas cuestiones? Esto es, ¿qué pasa cuando en la sociedad no hay una acción social colectiva, cuando no hay propuestas participativas y cuando no estamos combatiendo de manera activa y consciente el liberalismo actual? De hecho, el grueso de nuestra población no lo está haciendo. Entonces, de vuelta, ¿qué hacemos? Una agroecología, vamos a ver, esos son debates más amplios que sea. ¿Cómo se dan los debates? ¿Qué hacemos? ¿Un debate de movimiento de masas o de vanguardias esclarecidas? Y estas vanguardias van a generar las condiciones para que todo sea agroecológico y todos nos convertamos en la disputa del neoliberalismo actual. ¿O cómo se hace eso? ¿Qué hace? Hacemos una transición agroecológica, una revolución tecnológica, todos de golpe hacemos agroecológico. Se abren varias cuestiones. Y ahí aparte vamos a ver algunas de las escuelas o corrientes agroecológicas. Vamos con la orgánica. La agricultura orgánica se basa en aplicar una serie de protocolos regulados por terceras partes, que dicen qué se puede aplicar, qué no. Forma parte de la agroecología, sin embargo, una parte sustantiva de sus prácticas, eventualmente, más en Estados Unidos que en nuestro país, han sido o han ido virando hacia prácticas de agricultura extensiva. Simplemente es un paso hacia adelante, sí, porque no se tiran veneno. Sin embargo, de vuelta más en Estados Unidos es más dramático lo que ha ocurrido, se aplican prácticas muy similares en cierta manera a las de la agricultura industrial y donde no se meten en las esferas de consumo ni en las de producción
más allá del uso del agroecosistema. Esto es, en Estados Unidos esto se hace con mano de obra semiesclava mexicana, mal paga, en condiciones terribles, y esto se venden para los sectores medios acomodados de Estados Unidos, donde después tienen los famosos, los denominados desiertos verdes, donde la gente no tiene acceso no a esto, a nada de verduras, con lo cual es un paso adelante, pero uno de los principios de la agricultura orgánica es, y que se ha ido construyendo, es come sano el que puede pagarlo. Que los consumidores estén acostumbrados a pagar un plus porque esto es sano. Pues lo que está siempre subyacente atrás del orgánico. Y ahí entonces aparecen, bueno, muchachos, todos tienen derecho a comer sano, no el que puede pagarlo solamente. Es un paso adelante igual. Fíjense, esto que ven acá es agricultura orgánica certificada para producción de huevos. Lo de la izquierda son bichos en confinamiento, condiciones terribles, lo frecuente, y lo de la derecha son gallinas felices poniendo huevos. Pero, o sea, que son a campo abierto, después ponen huevos ahí adentro, se puede ir moviendo, etc. Sin embargo, hoy aparece un debate que tiene que ver con esto que charlamos la vez pasada de los alimentos baratos. ¿Por qué? Si yo produzco como en la izquierda, cuestan los huevos la mitad que si yo produzco como en la derecha. ¿Por qué? Porque la productividad se duplica. Más eficiente a nivel energético y producción en la izquierda que en la derecha. Entonces, el de la derecha implica que los huevos van a ser más caros. Y si son más caros, menos gente puede comprar. Con lo cual, ¿qué hacemos desde la sociedad? Otra corriente es la de la permacultura, originada en Australia en los 70 a partir de la crisis del petróleo. Son dos universitarios, Mollison y Holmgren, que plantean cómo se generan sistemas autosostenibles, sistemas autónomos que permitan perdurar. ¿Por qué? Fíjense que ellos lo que hacen es un planteo interesante de cuál sería la sociedad, cuál es el problema, cuál es la sociedad que lo debería resolver. Pero lo que plantea es que va a haber un pico de petróleo, esto se veía en el 70, que iba a llevar a una crisis social, de la crisis civilizatoria. Esto que ven ahí abajo es la curva de la modernidad. Ese clímax iba a llevar a un punto de transformación. Y había diferentes trayectos o caminos posibles, vinculado entonces con el calentamiento global, etcétera. Lo que decían es, podría ser una situación caótica, el sálvese quien pueda, ¿sí? Esto de los salvavidas, cada uno a salvarse como se pueda. Puede haber una tecnoestabilidad, que es las tecnologías verdes utilizadas de manera sistemática, que con un reemplazo progresivo pero continuo del uso del petróleo, o las tecnoexplosiones, que son esto de tecnologías contaminantes que llevan a un caos. Y ellos lo que plantean era una sociedad, lo más parecido a esto es, para pensarlo, no sé si alguno ha visto las películas Mad Max, las primeras, las con Mel Gibson, son australianas, tiene que ver mucho con esto también, la misma escuela, que eran futuros post-apocalípticos, esto de distópicos, sin Estado, donde eran como de vuelta tribus que viven aisladas y que se protegen por medio de la fuerza, digamos. Un poco es eso lo que termina pasando. La propuesta termina siendo de esto: comunidades cerradas que autoproducen, y cada la sociedad tiene que funcionar en comunidades aisladas. Entonces son propuestas de combinación de diferentes cuestiones energéticas, productivas, para que vivan aislados en comunidad. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Una es que, para pensarlo para toda la sociedad, el que quiera hacerlo, bienvenido. El tema es cómo pensamos esto como propuesta de transformación de la sociedad. Y es, todos nos vamos a ir a vivir en comunidades semi-aisladas. Uno. ¿Es factible hacer eso? Estamos frente a una estructura de la tierra en región pampeana, en gran parte del país, que ya la tierra ya fue repartida. Entonces, ¿qué vamos a ocuparnos las tierras de manera aleatoria para hacer esa vida? ¿Quién va a hacer eso? ¿Cómo va a funcionar esa comunidad? ¿Cómo es el intercambio de todos los elementos que no son producidos al interior de eso? Va a haber escuelas, va a haber Estado, ¿quién junta los impuestos? Va a haber universidades, va a haber educación, salud, etcétera. Esto podría tener más, o
sea, tiene cuestiones interesantes, no es para destruir totalmente, pero el combo completo, no solamente, hay prácticas agropecuarias que son muy interesantes, pero el combo completo también incluye cuestiones económicas, implicarían transformaciones de la estructura social argentina que no parecían que estuviesen aplicándose, la promoción no aplicaría en el corto plazo, si se quiere. O si lo quiere hacer alguno, y después siempre dicen, bueno, no, pero yo conozco una comunidad que sí puede haber una comunidad que funcione y eso es bienvenido y en realidad forma parte de los derechos de cada uno de hacer lo que se le plazca, digamos, ¿no? Igual ojo que ahí abriría de cuán sostenibles son muchas esas comunidades en función de lo que producen. Una gran parte funcionan como lugar que dan capacitaciones, hotelería o cursos. Y entonces viven de dar cursos, no viven de la producción. Ojo, eso también tiene que prestar atención. Después aparece otra escuela que es la de la intensificación ecológica. Es interesante esto de aumentar la productividad desde una perspectiva puramente agroecológica y donde las variables ya no son la de más dotación de capital, sino cómo modificamos los patrones de consumo energético. ¿Sí? Pero ahí tenemos de vuelta esta filmina, lo que nos muestra es la expectativa y la realidad, ¿sí? De cuando hacemos gran parte de estas propuestas y cuando se hacen estos planteos, una parte sostenida de esto, y para prestar muchas luces, está partiendo, se genera en sectores medios o universitarios de la sociedad, que muchas veces no lo han vivido la experiencia completa de hacer agroecología para poder comer o darle de comer a otros, más allá de la huerta familiar, que podemos hablar de eso. Entonces, la expectativa es, con la agroecología se come, se cura y se educa. Esto de cuando pensamos, bueno, vamos a hacer esto es muy común, vamos a hacernos la casa de barro y nos imaginamos que vamos a hacer la casita de Bilbo Bolsón, eso que está ahí. Y cuando la construimos hicimos el rancho del chamamé. Van a ver que es mucho más difícil construir que lo que parece en las fotos de Pinterest y es mucho más difícil hacer prácticas agroecológicas y tiene muchas más restricciones y complejidades que cuando lo leemos o cuando nos lo imaginamos. Y más si pensamos que esto no es solamente para el sálvese quien pueda individual, sino cómo hacemos para construir, o el debate es cómo hacemos para que esas prácticas permitan construir una sociedad diferente, soberana, vinculada a la soberanía alimentaria y que además den cuenta de la discusión sobre las transformaciones sociales, económicas vinculadas a modelos alternativos al capitalismo y que aparte incluye a todos. Después tenemos la biodinámica. La escuela biodinámica nos da cuenta de la vinculación del humano con otras dimensiones espirituales, entonces se basa en las energías, etcétera. La agricultura natural, que también pueden ver algunas tecnologías desarmadas que lo usan algunos, como las bolitas de arcilla, lo más frecuente, basados en las enseñanzas de Fukuoka. Fukuoka era un agrónomo japonés que decía en un momento cortar con los paquetes de Revolución Verde. Tiene como modelo de sociedad el budismo, el sintoísmo, el budismo contemplativo, y lo que plantea es una agricultura del no hacer, de la contemplación. Entonces lo que plantea que es difícil de lograr, es muy complejo, no se puede. Realmente complejo, implica conocer mucho los agroecosistemas. Nosotros hemos hecho algunos ensayos con algunas de las tecnologías que plantea y son interesantes, pero muy complejas. Plantea básicamente sucesiones secundarias controladas para producir alimentos. Es bien interesante eso. Pero tiene sus dificultades y aparte pensar que todos lo vamos a hacer, todos lo pueden hacer, medio complejo. Piensen en un budismo sintoísta contemplativo en Isidro Casanova. Se complica. Después tenemos la etnoagricultura, que lo que basa es que el manejo de los ecosistemas debe basarse agroecológico en el conocimiento de las comunidades originarias, que ellas son sabias. Entonces tenemos ahí también una combinación de paquetes. Por un lado, hay cuestiones que sí son ciertas, esto de que muchas comunidades y etnias se han coevolucionado con determinados agroecosistemas, logrando hasta un puntos de equilibrio con esos ecosistemas, pero en otros casos no.
no ha ocurrido eso, entonces hay un proceso que se llama reificación del concepto de los pueblos originarios y pensar que porque proviene de un pueblo originario es sabio y es prístino y ellos sabían y no sé qué, y es hasta un punto discutible. ¿Por qué? Porque, bueno, en lo contemporáneo, porque han sido permeados por la civilización occidental, claro está, entre las diferentes etnias también ha habido diferentes procesos y ha habido también procesos de destrucción masiva del ambiente como en civilizaciones antiguas. Eso es lo que se plantea o se sospecha que pasó con los pueblos mayas. Una serie de malas decisiones agrícolas generaron hambrunas colosales que provocaron que se desarmen como tal y que de la surgencia de los aztecas, por ejemplo. Entonces, a grandes trazos, con lo cual es un tanto discutible. Eso, o más que discutible, es para tomar con pinzas. Ahí aparece otra mirada que es la de la transición agroecológica, que lo que plantea es, bueno, esto, ¿cómo hacemos para pasar de sistemas convencionales a sistemas agroecológicos? Entonces plantean una serie de principios rectores que deberían llevar a este proceso de transformación. Una mirada sistémica, que los sistemas sean lo más autónomos posible, disminuir los riesgos, son cosas interesantes. Optimizar el uso de recursos locales, diversificar, tiene que haber un acompañamiento del Estado y que además tiene que haber procesos de organización y de generación de mercados alternativos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a meternos con esto, ya en la tercera parte. La situación hoy en día es que ha aumentado las prácticas y conocimiento agroecológico, está más en debate. De hecho, estamos discutiéndolo en la facultad. Ha habido un proceso de incorporación. En algunas áreas, por ejemplo, la agricultura urbana, y más la agricultura traspatio, es casi la práctica hegemónica. Esto es, a nadie se le ocurre hoy ponerse a hacer huerta tirando veneno. Eso que a nadie se le ocurre es un triunfo de la agroecología. Es decir, no se nos ocurre de otra manera, eso es que es hegemónico. Forma parte del sentido común. Sentido común como construcción ideológica y social, lo que nos dice es que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en algo, es lo normal. Esa, entre grandes comillas y mayúsculas, normalidad está vinculada en la agricultura urbana a la agroecología. No siempre fue así. Si ustedes se fijan, alguna cartilla de huerta de la década del 70 le ponían las bombas atómicas de pesticidas a la huerta que no se dan una idea. O sea que eso se ha logrado. Sin embargo, hay varias cuestiones. Por un lado, no todo lo que es agroecológico, podríamos bien anotar ese gran título, no todo lo agroecológico va a contribuir necesariamente a la soberanía alimentaria y no todo lo que construye soberanía alimentaria es necesariamente agroecológico. ¿Sí? Eso es importante. Y no toda la agroecología va a ser revolucionaria o que plantea todos los cambios de la sociedad. Porque ahí aparece otra cuestión, que es el de los guardianes de la agroecología. Esto es, el hecho de, como vimos en la conceptualización de Sevilla Guzmán, si nosotros hacemos un planteo purista, es decir, que todos los atributos que tiene que tener lo agroecológico es muy fácil de poder empezar a delimitar, esto es, esto no es, esta persona es, esta no es. Y ahí hay que pensar algo. ¿Qué planteamos como horizonte? Si pensamos que la sociedad debe tener una transformación integral y que toda la producción de Argentina sea agroecológica, eso tenemos que ver a quién incluye, ¿sí? Y con las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Probablemente existan restricciones estructurales a la incorporación masiva de la agroecología. Decíamos, la agroecología usa trabajo humano. Se dice, basa en el trabajo, reemplazas en gran parte los procesos de insumo por trabajo. Ahora, eso implica que haya gente, o sea, porque aparte tiene que ver el lote, conocerlo, etc. Y es comercio local aparte, o sea, que tiene que haber alguien que consuma. Si dijimos en la clase pasada que la población de Argentina se empezó a despoblar en el 40 y pico, lo que estamos planteando es que la gente tiene que volver al campo. Ahora, ¿qué campo? Si los campos ya tienen dueño, y se van a volver los propietarios de los campos, va a ir la gente suelta a vivir al campo, a repoblarse y a ruralizarse. Que van a comprar la tierra esa, la tierra tiene dueño, es cara. Que va a haber un proceso de entrega masivo de tierras del Estado, va a haber expropiaciones masivas
cada uno se pone donde se quiera, es decir, se destruye el estado de, uno de los basamentos de la sociedad capitalista es la propiedad privada, ¿sí? ¿Qué vamos a romper la propiedad privada? ¿Cómo es? Entonces ahí ya empezamos a tener algunas restricciones, cuanto menos importantes. O sea que si necesitamos alta presencia de mano de obra en la finca, y esto va en contrapelo con el proceso de expansión o de urbanización en Argentina, tenemos un tema importante. Hay discusiones con los volúmenes. ¿Puede la agroecología alimentar el mundo? Bueno, puede, eso hay que, es un concepto situado, depende mucho de las formas de producción, la forma de producción, los cultivos, etcétera. Pero ¿qué pasa si disminuyen las cantidades? Van a aumentar los precios. Ojo, que en muchas actividades productivas efectivamente la agroecología equipara los rendimientos y en otras no. Los sistemas altamente intensivos, por ejemplo los huevos o la producción de tomate bajo cubierta, la productividad del tomate híbrido con sistemas convencionales bajo cubierta duplica o triplica lo que produce el agroecológico. ¿Y por qué? Bueno, es una dotación de insumo descomunal, mucha plata, eso extracciona plata y contaminación, pero las cantidades están. Entonces, ahí hay dos cuestiones. A los productores le pagan miseria, sí, porque hay que modificar toda la estructura y vos modificando la estructura económica y de producción, mejoras los ingresos. Está. Ahora, los volúmenes van a ser menores. Entonces, eso seguramente va a implicar aumentos en los precios. Seguramente. ¿Por qué? Porque va a haber menos cantidad. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Se aumentan mucho los precios. Y ahora con esto ya el precio del huevo se duplicó. ¿Qué pasa si hay menos todavía? Estamos llegando a ciertas tensiones con respecto al funcionamiento social. Fíjense, acá tenemos varias cuestiones. De vuelta, esto para ver la cuestión sistémica, ejemplos concretos. La producción hortícola del Gran Buenos Aires provee gran parte de las hortalizas frescas que consumimos. Tienen una combinación muy interesante de caracteres campesinos y empresariales. Tienen sistemas altamente diversificados, principalmente los que producen a campo, tienen a veces 15, 20, 30 cultivos diferentes a lo largo del año. Sin embargo, no hay una conversión masiva. Cuando digo no hay conversión, hay procesos de conversión agroecológica, en gran parte movilizado por organizaciones sociales, que han ido creciendo sustantivamente. Sin embargo, ese crecimiento sustantivo implica que son ¿cuántos? 15.000, 20.000 productores en el AMBA, menos todavía, unos 15.000 productores organizados. Pues bien, hay más o menos unos el doble, el triple, el cuádruple. ¿Cuántos hay? Hay muchísimos más productores que no están organizados y que no son agroecológicos. Entonces, no hay un proceso de conversión masiva, ha habido una mejora dramática, pero no es mucho lo que es agroecológico puro, aún en las organizaciones sociales. Entonces, ¿por qué no ocurre? Varias causas. Una tiene que ver con la cuestión de la tierra. La mayor parte de los quinteros tiene que pagar alquileres muy altos, con lo cual por eso tienen que tener alto nivel de intensidad de uso de la tierra, y eso es porque no son propietarios, porque están arrendando. Y no tienen acceso a comprar tierra. Entonces, ¿cómo hacemos? De vuelta, la cuestión estructural. Otro ejemplo para analizar, de momento podría ser un seminario. Franjas de no fumigación. Esto cada vez está más tensionado y más marcado en gran parte de la región pampeana. Hay problemas con la fumigación en los bordes de los pueblos, entonces aparecen grupos que plantean que no hay que fumigar. Esto lo toman los municipios y se plantean franjas de no fumigación. ¿Sí? Ahí, ¿cuál es la zona de exclusión? Es variable. Lo que uno podría decir es que la mayoría de los casos no se da por criterios científicos, sino de disputa de correlación de fuerzas. ¿Cuál es la zona de no fumigación? 2.000 metros alrededor del pueblo, 5.550, 10 metros. ¿Cuánto es? Y hasta un punto lo que ha primado es la tensión o la disputa de peso, de pulseada política. ¿Sí? Entonces aparecen normativas municipales o comunales que lo regulan, ha habido alguna normativa provincial que ahora ya fue derogada, y es un conflicto de intereses. Entonces, es un conflicto importante, porque una de las cosas que plantean, uno es de nos están fumigando, no se sabe bien todavía con qué, con glifosato sí, pero después hay otras cuestiones un poco más serias que el glifosato.
Es una de las cosas que charlábamos la vez pasada de la cuestión ideológica. O sea, se oscurece a la aplicación de otros productos, oscurece desde lo discursivo. Y entonces ahí tenemos un tema, que es, aparecen muchos predios, mucha superficie de la mejor calidad agropecuaria, con productores que hace algunos 50, segunda, tercera, cuarta generación de producción, que aparecen en zonas de exclusión, donde no pueden utilizar los mismos patrones tecnológicos de producción de cultivos que han utilizado históricamente. Con lo cual, quedarían muchas tierras ociosas de seguir esto así. Entonces aparece un planteo que es, bueno, que hagan agroecología, que como aparece ahí una luz que baja del cielo y agroecología y todo. Oh. Ahora, ahí hay una cuestión interesante. La agroecología, lo que se ha visto sí que se ha expandido en gran parte por las restricciones. Es decir, si bien hay casos de autoconversión, conversión de autoconvencimiento, no, tengo que ser más saludable, etcétera, en gran parte de los países donde ha habido procesos masivos y en las zonas es porque aparece algo que restringe el uso de otras prácticas, o porque no hay más insumos, o porque estoy en una situación límite y ya no puedo ni comprar insumos, entonces tengo que producir sin insumos, o porque me lo prohíben. ¿Sí? Eso es una de las otras cosas que hemos visto. Funciona fuerte la restricción. Es uno de los drivers más poderosos para la incorporación de prácticas agroecológicas. Eso es lo que estarían mostrando los datos. Pero bueno, aparece esto en las franjas y es, bueno, no fumiguen muchachos, hagan agroecología. Ahora, lo que ha pasado es que de donde se han sancionado esas normativas, crecieron las experiencias agroecológicas, pero bajo ningún punto de vista ha habido un proceso de conversión equivalente a lo que había en superficie. Entonces, no aparece una experiencia de agroecológico, de convencional agroecológico equivalente. Abre sobre las trayectorias posibles de esas áreas. O se hacen agroecológicos, o siguen como convencionales, o se urbanizan. Y entonces ahí aparece otra discusión, que es futuros no previstos, distópicos. Esto de por ahí lo que termina pasando es que se urbaniza con la franja de no fumigación, no que hay una conversión. ¿Y por qué no hay una conversión masiva? ¿Y por qué hay restricciones estructurales para que esos sujetos lo hagan? No todos van a poder hacerlo, ni están en condiciones, ni todos los sistemas productivos al día de hoy tienen una propuesta tecnológica lo suficientemente cerrada como para que eso pueda hacerse de manera masiva. Es un final abierto en realidad. Debería ser, pero no lo es. Y hay otros procesos así en marcha. Entonces aparece esta cuestión de las cuestiones pendientes, del camino al infierno. Son preguntas abiertas en realidad, para que vayan reflexionándolas, no necesariamente no las vamos a cerrar hoy. Una es uno de los actores que se presentan como los actores paradigmáticos, el actor, o uno de los actores claros, clásicos, desde lo discursivo al menos en la agroecología, los guardianes de la agroecología son los campesinos. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa? De vuelta, ¿cómo pensamos la soberanía alimentaria? Si lo pensamos como una disputa de menor a mayor, si pensamos esto, ¿puede haber convivencia de modelos? ¿Puede convivir lo agroecológico con lo convencional? ¿O deberíamos pugnar para que lo agroecológico sea el modelo dominante? Si pensamos eso, entonces hay que asumir que gran parte de las unidades productivas de nuestro país no son campesinas. ¿Sí? De hecho, en la región pampeana son predominantemente, si bien hay muchas que son agricultura familiar, pero no son campesinas, tienen otros rasgos. Con lo cual, y que donde aún la agricultura familiar tiene márgenes de capitalización, es decir, no están todavía con la pistola en la cabeza a punto de desaparecer. En muchos casos aún tienen cierto grado de viabilidad económica. Con lo cual, ¿qué ocurre en esa zona? ¿Cómo se hace un planteo para que eso se incorpore? Porque no va a pasar por gravedad propia. Otra cuestión es pensar que, ojo, la agroecología también es contaminante o puede llegar a ser muy contaminante. No piensen que no. Si hacemos grandes pilas de compost sin control, eso tiene una percolación descomunal a las napas. Y es más, si yo aplico cama de pollo sin compostar sobre las verduras,
puede que no tire venenos, pero la Escherichia coli, la salmonela que va a tener esa lechuguita, puede ser muy importante, con lo cual es necesario también garantizar inocuidad o ciertas prácticas ambientales para que no genere deterioro. ¿Sí? Esto es, si yo hago agroecología, en caso real, dejaron de ser agroecología convencional, soja, porque estaban cerca de una escuela. ¿Sí? Entonces no se puede fumigar a menos de 600 metros, el lado era 700 metros de la escuela. 700, fumigar, no se fumigaba. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer prácticas agroecológicas. Una de ellas, y para manejar la fertilidad, lo que se recomienda es aplicar cama de pollo, se deja compostar. Ahora, el problema de la cama de pollo es que tiene un olor impresionante. Entonces, esos que aplicaban cama de pollo empezaron a tener reclamos de la escuela, de las maestras de la escuela, porque había olor. Por lo cual empieza a haber unos conflictos grandes, porque lo que dicen es, si hago convencional está mal, si hago agroecológico también está mal. Bueno, no apliques eso. Bueno, ¿qué tecnología tengo disponible en la zona para no utilizar más fertilizantes de origen químico? Y ahí se llenó de preguntas el área de producción porque no tenían qué decirle. Entonces llegamos a estas contradicciones que son interesantes para analizar, no me quiero estar en el papel de ninguno de los dos. Pero por otra parte, ya hemos visto la vez pasada que los cultivos de los commodities, las hojas, son necesarios también hoy en día para la generación de divisa. Lo que hace funcionar, o lo que hace que todavía mínimamente no nos hayamos hundido, guste o no, son los cultivos extensivos. ¿Sí? Entonces los necesitamos. Aún hoy los necesitamos. Y entonces aparecen varias cuestiones más. La agroecología es un cambio en la estructura de la tenencia de la tierra. Acuérdense que para la región pampeana vimos el 10% de los propietarios poseen el 60% de la tierra y el 80% de la producción. O sea que alquilan otra parte. Con lo cual, ¿vamos a cambiar eso? Eventualmente habría, pero ¿cómo se hace? Conmigo iba a decir, sí, sabemos que no es fácil. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver ahora cómo puede hacer eso. La otra cuestión tiene que ver con la productividad. ¿Puede alimentar al mundo? Es una pregunta abierta, no sabemos todavía. Y tampoco en la propuesta técnica de la agroecología para el campesinado. ¿Puede ser condición suficiente o necesaria para el resto? Otras que ya tienen respuesta. ¿Puede la agricultura industrial perpetuarse indefinidamente en el tiempo? Y yo diría que no, no sé, pareciera que no. Entonces todo esto del capitalismo consciente, mucha conciencia no tiene, ni la revolución inteligente de la agricultura, media once. Ahí aparecen entonces varias cuestiones. Una de las transiciones, ¿cuánto tiene que durar la transición agroecológica? Y esto entonces aparecen cuestiones vinculadas a cómo hacemos los cambios agroecológicos, los cambios estos de paradigmas tecnológicos, con revoluciones o con reformas. Esto es una mirada de las ciencias políticas. Revoluciones son cambios drásticos en las relaciones. Eso es una revolución tecnológica, social, económica. Son cambios de un día para otro. Una reforma son pequeños cambios sucesivos, progresivos, que cuando uno ve ha habido un cambio general, pero que son pequeños ladrillitos que se van agregando. Y hay interpretaciones o lecturas que podrían fortalecer una u otra postura. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es más factible? Porque si hacemos reforma, también es algo que puede pasar a muy largo plazo y puede que no pase nada. Mientras que las revoluciones garantizan que hay grandes cambios, pero que no sabes a dónde van a ir a parar. No necesariamente son todos buenos. Y entonces aparece otra cuestión es la inclusión. ¿Quiénes pueden incorporar agroecología? ¿Todos? Todos no deberían ser, si decimos que es una cosa social para todos, todos. Y esto incluye lotes de mediana y gran extensión. Los que están en la cúpula agraria deberían incorporarla. Ahora, si tenemos los guardianes de la agroecología que dicen, no, esto no es agroecológico, ¿cómo los grandes van a tomar ese discurso y lo van a transformar? Y seguramente lo van a transformar, el discurso. El tema es ver desde las organizaciones sociales cuáles principios son los innegociables. Probablemente las grandes organizaciones, estas ruralistas, la cuestión de reformar la tierra y la redistribución de la riqueza, y seguramente tengo alguna sospecha que no les va a copar eso mucho.
Entonces, a ver, ¿eso va a seguir siendo agroecológico? ¿Qué agroecología va a tener? Es un debate para ir reflexionándolo, ¿sí? Y entonces aparecen ahí algunas cuestiones que por ahí para cerrar es que al hablar de agroecología no es posible solamente incluir técnicas y procedimientos. Al realizar análisis agroecológicos en un marco de soberanía, es necesario considerar ecosistemas, contextos históricos, tipos sociales agrarios, involucrados, qué productores son, productoras, cómo se organiza la distribución y la comercialización, cómo se construye el conocimiento y qué marcos teóricos y filosóficos están implícitos en cada una de estas propuestas. Y acá también cerrando alguna cuestión más, esto del decrecimiento, esto que decíamos del PBI que nos quedó de la vez pasada y que algo toman los de la permacultura. ¿Qué hacemos con un planeta que sigue creciendo en población? Porque seguimos creciendo. ¿Y qué hacemos con esta variable que en el cortísimo y en el ya es el PBI, que este año se va a derrumbar por la corona crisis, pero que nos mantiene nosotros en nuestras casitas? ¿Pero qué significa esto el decrecer? ¿Qué implica el hasta acá? ¿Congelamos? ¿Decrecer significa congelar la situación planetaria? Porque ojo, que decrecer o no que tener más PBI significa que las desigualdades de hoy se van a mantener al futuro. Para poder redistribuir, primero tenemos que crecer, o tenemos que crecer y redistribuir. Si no crecemos, lo que hay que hacer es tomar de unos para distribuir a cara de perro. Ojo, entonces, para redistribuir de manera mínimamente elegante hay que crecer. ¿Y cómo hacemos para descongelar las desigualdades sociales? Entonces, ahí aparece dónde se encuentra el punto de equilibrio. Punto de equilibrio planetario ya lo superamos hace un par de años, varios años atrás. Y hay algunas sociedades, son patrones de consumo que han demostrado que son más desequilibradas que otras. Ejemplo, que está en la filmina de la clase pasada. Estados Unidos consume recursos para dos planetas y medio, mientras que nosotros estamos en el límite. Nosotros mucho no deberíamos hacer de cambios drásticos. Ahora, Estados Unidos sí. ¿Quién le dice a Estados Unidos que está morfándose el planeta de todos? ¿Cómo hacemos para que no lo haga? ¿Es socialmente aceptable eso? ¿Es culturalmente tolerable? ¿Es políticamente posible eso? ¿Cómo se hace para eliminar esos desequilibrios planetarios y frenarnos? Porque el que le digan que tiene que decrecer a un país pobre, se complica, a mal. Díganle que decrece porque son ellos los responsables. Mientras que Estados Unidos está con eso. ¿Cómo se hace? Acá hay algunas cuestiones, fíjense, medio lo que yo decía. Que quiénes tendrían que hacer los cambios. China en parte, esto es por millones de habitantes. Estados Unidos y Canadá, Rusia, Europa, sí. India, África y nosotros no somos gran parte del problema. Entonces la mirada pesimista podría ser que estamos condenados. Nos pareciera que ser una fácil de transformación. Una mirada más positiva diría que vamos a sobrevivir y que es probable que pueda haber algunos de estos cambios, hay que ver cómo, no necesariamente la historia ya está escrita. Y entonces aparece un concepto emergente que estuvo rondando toda esta charla, que es el de justicia. ¿Cómo hacemos para que las cosas sean más justas? Finalmente, el funcionamiento de las sociedades, el funcionamiento de la acción humana, de la soberanía y de la agroecología se basan, o deberían basarse no en la sostenibilidad, sino en la justicia. ¿Cómo hacemos para construir sociedades más justas entre los géneros, ¿sí? Las mujeres, los hombres, los otros géneros diferentes puedan ser justos entre ellos en sus relaciones? ¿Cómo podemos ser más justos entre nosotros humanos y que nadie se alimente de carne humana, de explotación? ¿Cómo somos más justos con nuestro planeta? Finalmente es eso. ¿Y cómo somos más justos con los que van a venir más adelante, con las generaciones futuras? Por ahí uno de los conceptos que también da para discusión es el de la justicia. Entonces, como reemplazo de la sostenibilidad, la justicia quizás pueda ser un buen horizonte. Y un buen horizonte a la hora de toma de decisiones. ¿Cómo somos justos? Bueno, se escuchan Se escuchan observaciones, comentarios. Generalmente esta clase la hago mucho más dinámica, me parece más divertido charlarla, pero bueno, esto nos restringe bastante. Pero los que quieran o por chat o por
micrófono si quieren abrirlo. Escucho. Yo creo que son un montón de cuestiones que estamos muy acostumbrados a un modelo y que es como, bueno, sí, agroecología, pero, entonces, nada, siento que hay mucho para pensar y por ahí procesar de todo esto que vimos. Y bueno, en la vida en general al respecto. Pero sí, son como alternativas que se plantean, pero lo mismo... Eh, eh, ¿Ahí se escucha? Sí, sí, perfecto. Eh, y, y nada, como que es eso, la agroecología, pero bueno, es un proceso, estamos en transición, ¿no? Lo que vos decís, la agroecología. capítulo que dice que el MOCAS es una organización de segundo grado. Sí. ¿Qué ¿Qué significa que sea el segundo significa eso? grado? Segundo grado significa que está compuesta por otras entidades de primer grado. Entidades de primer grado son cooperativas, federaciones, asociaciones. Entonces, en el MOCASE lo que pasa es que tenés organizaciones de primer grado que son cooperativas, ¿sí? Que forman centrales, y que esas centrales después son el MOCASE. No es más que, o no es más que, es la conjunción de cooperativas desde que trabajan desde lo local y que terminan confluyendo en el MOCASE. ¿Me siguen? Es eso, una entidad de segundo grado. Por ejemplo, la Federación Agraria es otra entidad de segundo grado. Esto es, tenés cooperativas locales que se juntan y forman la Federación Agraria. ¿Sí? Eso es una forma de analizar las organizaciones sociales. No más que eso. Bien. Sí, me parece igual. Un poco esto es presentar algunos puntos para reflexión y más que nada es interesante. Uno lo que puede notar es que, más que nada los que trabajan en agroecología, hay una tendencia a generarse siempre un veto bien pensante donde se dan ciertas asunciones de valores y de cuestiones que se van construyendo que hay que tensionarlas y que la pregunta es ¿por qué son esas cosas? También para pensar desde que sea una práctica, nuestra práctica, o nuestra futura práctica sea una práctica transformadora. Entonces es el preguntarse sistemáticamente qué estamos transformando y lo que estamos haciendo para qué contribuye. También para sacarle cierta presión, esto es no todo el tiempo. O sea, si pensamos que podemos hacer solamente agroecología, si nos vamos al fondo del monte y que vendemos dulces y que eso va a ser agroecología y el otro no, y no es tan así. Eso contribuye, pero no es solamente eso, sino que hay que ampliar las discusiones. Y también hay que pensar, parece que es cómo pensamos una práctica de soberanía que incluya a toda la sociedad. La discusión tiene que ser para toda la sociedad. Si lo pensamos como guetos, es eso, estamos replicando lo mismo que hacen los otros. Coman sano los que tienen plata o que hagan agroecología los esclarecidos. Una mirada muy de pequeña comunidad. Lo que hay que pensar es cómo ampliamos estas discusiones, y si quiere yo ya poniéndome también en el rol, además de la facultad del INTA, es cómo construimos alternativas sociales y tecnológicas para que, pensando que todos y todas tienen derecho a comer y a comer sano, ¿sí? Y a comer culturalmente aceptable, es decir, comer lo que nos gusta comer y que no haya solamente el derecho a comer comida industrializada, que para muchos ni siquiera es comida. Entonces, esto nos abre el debate grande y cómo todos los que quieren producir haya medios que den acceso a eso. Es decir, yo quiero irme a vivir al campo y haya canales de acceso a eso. Eso construye soberanía. Acuérdense que la soberanía nacional se construye de diferentes variables. Una tiene que ver con la independencia económica, con la soberanía política y la otra con la justicia. La justicia social es fundamental para eso, que todos y todas tengan derecho a poder estudiar. O sea, que tiene que ver con esto también, ojo, tienen derecho a estudiar, a trabajar, a un ambiente saludable, que no solamente los sectores medios o que puede pagar pueda vivir en un ambiente sano, que los sectores populares vivan en las orillas de los lugares contaminados. ¿Y por qué?
Entonces todos tenemos que tener derecho a un ambiente saludable. Y eso implica entonces también rediscutir las formas de producción y la cuestión de cómo se hacen los manejos de la contaminación, de las industrias, etcétera, que también genera riqueza y movimiento económico eso, ojo, que no necesariamente tiene que ver con el uso mayor de recursos, tiene que ver con una mirada más amplia de hacia dónde queremos ir como sociedad, me parece. Esa es mi lectura ya personal, más allá también del apunte. No sé si alguno tiene más observaciones. Yo les envié algunos materiales por escrito, algunos son libros, otros algunos papers, algunos están en inglés, por eso no son obligatorios, pero en estos tiempos, si quieren leerlos, puede servir. Si a alguno le interesa profundizar la temática, nosotros en la cátedra sí tenemos un grupito que elabora estos temas, elaboramos cuestiones más vinculadas a economía agraria, pero también a discusiones de seguridad y soberanía alimentaria y agroecología y de relación sobre los mismos y de comercialización. Así que también, si a alguno le interesa seguir profundizando esa temática, es bienvenido. Ya sea para hacer tesis o de investigación, de profundizar grupos de estudio de esto y de publicación. O sea, el hecho de publicar nos permite reflexionar sobre estas cosas, así que están todas o todos bienvenidos a estas temáticas. No sé, más preguntas, observaciones. Otra, sí, escucho. No, yo iba a decir que por mi lado no, ninguna observación más. Ah, Gracias. bueno, va. Después les voy a mandar el link para descargar o para acceder ahí a la grabación. Si no, buscan por internet, está ahí en YouTube. Para estas cuestiones empezar a subir todas las charlas, las clases, eso, a un canal de YouTube para que queden ahí como material de referencia después. Si servirá o no, pero bueno, lo estamos subiendo, así que después para preparar o para leer, mando el PDF con la clase de la presentación y les queda la grabación para cualquier otra duda. Si no, están nuestros mails, pero hay la grabación. Bueno, eso. Sí. Tengo una pregunta. Hoy en día lo que es para verdura agroecológica, todo lo que es agroecológico, ¿mantiene precios más bajos que lo normal porque se acorta la cadena? O sea, todo lo que hay en el medio de transportes y demás. ¿O cómo es? No necesariamente. Ahí tenés hay de todo. La realidad es que si uno ve, hay de todo. Hay algunas verduras agroecológicas que son un poco más caras y es razonable porque se produce, o sea, la productividad va a ser un poco menor dependiendo del tipo de cultivo y forma, etcétera. No es todo súper disperso. No es lo mismo tomate bajo cubierta que acelga campo. Pero ahí tenés. Lo que está pasando ahora es que se están manteniendo los precios y están más o menos parejos. Esto es que tiene que ver también se comercializan de manera diferente. Uno en bolsones, la mayoría, y lo otro en cajones. O están iguales, por lo general están iguales en precio. Y en algunos casos, ahora en estas estampillas de precio, en realidad lo agroecológico está más barato. Pero pasa que depende mucho de la zona y del producto. Si vos comparás bolsón agroecológico versus verdulería de zona norte, el grano así, está más barato el agroecológico. Si comparás el bolsón con la verdulería de los fondos de Pablo Podestá, está más barato la verdulería. Pero porque Claro. compran productos, a veces compran de segunda, el otro es de primera. Por unos problemas de la horticultura es que tiene mucha dispersión también en calidades y tipos. Entonces, o por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, lo que había pasado con la banana, cuando se disparó el año pasado el dólar, la banana ecuatoriana estaba a 100 mangos y la banana que se traía de Formosa, que no era agroecológica, así de la agricultura familiar, estaba 50 pesos el kilo. Pero también depende de la zona, porque por ejemplo, algunas de las organizaciones que lo traían, aunque comercializadoras solidarias, lo que hacían era interesante, que también este criterio de equidad. Entonces, en los canales de venta de sectores medios lo vendían más barato que la de los ecuatorianos, la banana
banana ecuatoriana, pero aunque una valía 100, esta valía 70. Pero ellos tenían un costo mucho más bajo, entonces lo que hacían era después vender en las barriadas populares donde tenían puesto, era subsidiar el precio, entonces en vez de valer 50, valía 40. Entonces de esa manera se alentaba que se consuma fruta en aquellos que por una cuestión monetaria no podían hacerlo. Era interesante, digamos, como estrategia está buena. Y así, pero por eso, hay de todo. Pero en otros casos, lo que termina pasando es que lo agroecológico lo termina vendiendo un poco más caro. Para un sector medio, alguien que lo puede pagar es una cosa menor, pero ¿por qué? Porque le están pagando mejor precio al productor. También hay otra cosa, que es discutir, que es para ver el para qué se hace cada cosa. Eso es interesante. Que no se da muchas veces esta discusión. Porque ¿a quién le sirve? O sea, si yo hago bolsones o hago toda esta movida, ¿a quién le sirve? Y muchas veces le sirve para mejorar la condición de los productores. Y los consumidores también, a veces los consumidores terminan pagando lo mismo que el convencional. Es más sano, ojo, es sin veneno, producen, pero saben que están ayudando al productor, no es por abaratar. No es que compro agroecológico porque es más barato. Es porque le va mejor al productor y porque sí, yo como más sano. Eso sí, lo saludable está. Si vos comparas orgánico certificado con agroecológico, sí, el agroecológico es mucho más barato. Eso claramente es así, eso no hay mucha discusión. Porque el orgánico por lo general ya tiene implícita esa discusión de que come sano que pueda pagarla, entonces te matan. Es como algo gourmet sofisticado. Y así va cambiando. Igual ahora en este contexto de esta crisis nosotros estamos haciendo relevamiento y eso, en algunos lugares están mucho más barata la verdura, pero porque los que le vendían orgánico a restaurantes no están vendiendo nada, entonces la están vendiendo muy barata la verdura en algunos otros canales locales. Por eso, bueno, ahora está todo muy entreverado. Veremos cómo resulta, qué sobrevive y cómo queda todo después de esto. Claro, genial. Sí, total. Por ahí yo lo veo así porque, no sé, la verdulería que tengo más cerca es de acá de la ciudad, entonces sí, es muy cara y bueno, en comparación es como bastante la diferencia. Pero claro, es eso, por ahí si te vas a otro lado, termina siendo más barato lo de la verdulería que los bolsones o lo que se vende agroecológico. Claro, bueno, si a uno le interesa, no es puramente de agroecología. Nosotros tenemos un grupo de tesistas, ya ahora está procesando datos, pero digamos la línea está abierta de investigación que es interesante, que es más económica, dura, precios que estamos relevando para 5 productos hortícolas, estamos relevando precios de minorista, de verdulería y supermercado. Entonces, lo que hacían las tesistas es de la zona donde viven, se toman 5 verdulerías y supermercados y se toman datos quincenales de cuánto cuesta determinados productos. Y así a lo largo de 8 meses. O sea que es una tesis que no tiene un trabajo de campo complejo. Y que la idea original era también relevar de precios de bolsones o de agroecológicos y orgánicos. Entonces con eso lo vamos comparando y lo que vemos es, queríamos ver era la dispersión de precios de los minoristas en la misma zona y que es enorme también, es medio lo que uno sabe ya de cultura popular, de verdulerías careras, más barata, bueno, eso lo vemos en los precios. También, si a uno le interesa esa línea, después yo estoy como codirector de uno de los chicos que trabaja con los bolsones soberanos de la Facu y que varios están analizando cómo funciona la formación de los precios, qué costos están ocultos. Después yo estoy laburando con algunos análisis de los canales de comercialización de las redes alternativas, eso se llama redes alternativas de alimentos, con lo de los bolsones y hay otras estrategias. De eso lo que hacemos es tratar de poner un poco más de análisis de marco teórico para poder hacer análisis económicos o de funcionamiento de los canales, etcétera, para poder eventualmente en un momento generar estrategias. También, si a alguno le interesa toda esa línea de redes alternativas alimentarias, bienvenido. Eso, tenemos algunos laburos ya desarrollados en la cátedra y en el departamento. Así que bueno, estamos. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Nos estamos viendo. Sí, muchas gracias. Por favor, a ustedes, chicas, chicos, hasta luego.
Chao, chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao.